Aquí estamos. Entonces entramos a la página del Banco Guatemala. Estamos ahí. Entonces vamos a estadísticas, inflación. Y vamos aquí donde dice índice mensual interanual acumulado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces voy a descargar el Excel. Ahorita les voy a compartir el Excel porque eso creo que no se va a poder ver. Bueno, entonces aquí hay una versión en Excel y vamos a proyectar la inflación. Vamos a ver qué pasaría de acuerdo con su comportamiento pasado. Proyectamos la inflación. Es una variable, vamos a ver si es una variable autorregresiva. A ver, ¿qué es una variable autorregresiva, jóvenes? ¿Qué es una variable autorregresiva? Yo lo veo en econometría. Ustedes ya ganaron econometría, si no estuvieran aquí, entiendo. Una variable que se explica por sí misma con base a su comportamiento pasado. Entonces, esto nos va a llevar 2 minutos, si no es que un poquito más. Quiero ver, aquí está. Inmovilizar, no. Entonces, vamos a proyectar la inflación para el año 2026. Van a ver que es algo muy simple, con base a su comportamiento pasado. Ujú. 2026. Y yo voy a sacar los promedios de inflación mensual de cada mes. No te preocupes, esto no lleva mucho tiempo. Vamos a empezar desde que empieza la serie. Vamos a poner el 2011, que es lo que yo trabajé. 2011, enero, 2012, 13, 14. El Banco de Guatemala espera de que la inflación sea más alta que en el año 2025, ¿cierto? Porque vimos que hay proyecciones de 3.5. Ahí estamos. Bueno, entonces ahí está todo enero. Entonces me traigo esto para todos los febreros, todos los meses, pero todo de febrero, todo de marzo. Y ahí estamos. Vamos a comprar un mes. Solo, disculpe, Sí. fíjese que la celda de C86 estaba 2 veces en el... C86. Ah, tienes razón. Sí, qué buen ojo, muchacho. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahora sí. A ver quién habló, dígame qué mes nació. Para comparar si jalamos bien toda la información. ¿En qué mes naciste? En septiembre. Septiembre. Entonces vamos a ver si está bien todos los septiembre. Fíjate que a mí me gusta siempre hacer revisiones aleatorias para estar seguro de lo que estoy haciendo. Ajá. Y eso se los comparto para su desempeño profesional. Revisen antes de entregar un trabajo, jóvenes, porque uno hasta un WhatsApp que manda tiene que revisarlo, porque a veces se arrepiente. Bueno, entonces vamos a proyectar la inflación. Esto por 1 más esto partido 100. Sí, ¿verdad? Y ahora esto por 1 más esto partido 100. Y ahí tengo los IPCs de cada mes. Ok, entonces voy a sacar la interanual, IPC enero 2026, con el IPC enero 2025 por 100 menos 100. Y ahí estamos. Entonces yo esperaría que para diciembre 2026, miren, 401. Cierre la inflación en 401 para diciembre 2026.
Todo esto fue con el comportamiento estacional de la inflación, o sea, con su comportamiento pasado y su estacionalidad, o sea, cómo se comportó cada mes. Entonces, podríamos esperar que la inflación, solo por su comportamiento, por su tendencia, sea más alta este año. ¿Qué piensan ustedes? Podríamos esperar que este año la inflación sea más alta, solo por su comportamiento estacional, Así es. ¿sí? Solo por su comportamiento estacional podríamos esperar que la inflación sea más alta. Y entonces lo que les digo, un efecto espejo, que está en los últimos 3 años, ¿eh? Entonces vemos los últimos 3 años. A ver si me sale bien esto. No creo que me quede bien. Por estos números que tengo en los últimos 3 años. Sí, no va a quedar, pero bueno. Ahí está, ¿ves? Entonces el año, miren la tendencia hacia la baja. Y entonces ahora esperemos que la inflación suba. Aquí teníamos un pequeño efecto, miren, caída y luego alza, caída, alza. Entonces se esperaría para este 2026 que sí haya una alza en la inflación. Yo creo que a esta señorita le gusta entrar tarde. ¿La dejamos entrar o no? No, No, bueno, no la dejemos entrar. Lourdes Calán. ¿Qué le pregunto? Ya siempre entra tarde a que sea virtual. Lourdes, buenas noches. Lourdes. Yo creo que entró, pero no está aquí. Lourdes. Yuhu. Bueno, entonces, sí podríamos esperar. ¿Se ve algo ahí, no, jóvenes? Ahí está. Entonces, sí podríamos esperar que la inflación este año, pues, tienda a ser mayor que el año pasado, solo por su comportamiento estacional. Entonces, vamos a ir a mi gráfica. Aquí está. Y aquí yo lo tengo graficado, ¿eh? Desde aquí ya lo tengo. Y lo que les decía, yo agarré la gráfica desde el año 2011, todo lo que está en verde es observado. Y aquí estaría la proyección para el año 2026. 401 podría estar. Miren, podría parecer muy optimista, pero de acuerdo con su comportamiento a largo plazo, pues sí podríamos esperar que la inflación tienda a ser mayor este año, solo por la inercia de la variable. ¿Estamos bien ahí? ¿Preguntas? Todo claro, Lick. Ok, bueno, entonces continuemos. Sectores de la economía. Pues, aquí había puesto yo otra con 402, pero había hecho otra metodología, pero no me quedó bien, entonces la vamos a obviar, pero 401, 402 no está tan lejos. En economía hablamos de 4 sectores. Se habla de sector real, sector monetario, sector fiscal y sector externo. Y cada uno de estos sectores tiene un cuadro o un balance para analizarlo. Y aquí está la ecuación universal, podríamos decir, del PIB, porque todos los libros de economía, de macroeconomía, cuando se refieren al PIB, presentan esta ecuación. Es una igualdad, ¿verdad? Una ecuación es una igualdad. Entonces tenemos consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas o balanza comercial, como le quieran llamar. Todo esto nos da el PIB. Cuando nosotros hablamos del PIB,
estamos hablando del sector real. Por ejemplo, hace un rato yo mencioné el PIB que presentó el Banco de Guatemala el día de ayer y por departamento. Entonces yo hablé del sector real. Esta noticia que hoy les presenté es del sector real y lo consideré conveniente porque es un tema del día de hoy entre los economistas. Un economista guatemalteco que no esté al día y no sepa que ya hay PIB departamental en nuestro país, está atrasado. Tiene que estar al día de los acontecimientos. Y eso se los digo para su saber y entender. Ustedes como economistas que son, porque están a un paso, todo les falta terminar la carrera unos pocos semestres y ya su proceso para graduarse, o sea, no sé qué van a hacer para graduarse. O sea que en 2 años podríamos pensar que están graduados. Es muy poco lo que les falta. Si mucho, 2 años. Bueno, entonces siempre tienen que estar enterados. Yo hace un rato estuve hablando del PIB, hablamos de que los departamentos que generan más valor agregado, que el tamaño de una economía, que hay un PIB constante, que hay un PIB a pesos corrientes, que hay 17 ramas de actividad, etcétera. Entonces, todo eso que yo hablé estaba refiriéndome al sector real. Y aquí está, solo esta Y, aquí estamos hablando del sector real, que la economía de Estados Unidos va a crecer tanto, que la economía global tanto, que la economía china, ahí estamos hablando del sector real. Luego tenemos el sector monetario. Aquí lo vamos a relacionar con la inversión. Y el sector monetario, que es lo que nos ocupa en este curso de teoría y política monetaria, una unidad se llama el panorama monetario. Y el panorama monetario es un balance que consolida los estados financieros de los bancos del sistema con el Banco Guatemala. Y entonces hay una interrelación entre ambos. Un balance general donde están consolidados todos los balances generales de los bancos del sistema. Es la columna de bancos. Luego está el balance general del Banco Guatemala. Y la última columna es una interrelación entre ambos. Entonces, algunas cosas para el Banco Central son pasivo y para los bancos del sistema pueden ser un activo y viceversa. Para el Banco de Guatemala, los agregados monetarios, numerario en circulación, medio circulante, medios de pago totales, que ya lo mencioné ayer, eso es un pasivo para el Banco de Guatemala. Las reservas monetarias internacionales son un activo para el Banco de Guatemala. La cuenta de encaje para los bancos del sistema puede ser un activo y para el Banco de Guatemala es un pasivo, ¿verdad? Porque los bancos del sistema registran en su contabilidad lo que tienen guardado como encaje en el Banco de Guatemala. Y el Banco de Guatemala registra en su contabilidad lo que tiene depositado a cuenta de encaje en los bancos del sistema. Entonces, la interrelación de ambas es el panorama monetario. Y a través de este instrumento, de este balance, nosotros podemos analizar la situación de los agregados monetarios del país. Ahora bien, en Guatemala, la política monetaria no está sujeta o no depende únicamente. Lick, perdone, no está mostrando el balance, ¿verdad? ¿Ah? No está mostrando el balance, solo está platicando de eso. Solo estoy dando casaca, pues sí, no estoy presentando nada más. ¿O quieren ver el balance? No, yo pues lo tenía para ver, si no, pues está bien. Bueno, nada, vamos a, aquí al gusto del cliente, pues espérenme, se los voy a enseñar, eso es bien rapidito, déjenme, lo voy a enseñar dónde está para que miren de que yo doy casaca desde la buena. Vamos a entrar a la página del Banco de Guatemala, aquí estamos, tac, y nos vamos a estadísticas macroeconómicas, sector monetario y financiero, panorama monetario. Vamos a analizar el panorama monetario. Miremos el acumulado tipo emisión. Ahorita lo voy a descargar y se los presento. Aquí estamos. Fíjense ustedes de que yo cuando estábamos en pandemia, fue la época, ahí está, fue la época en que estuve más acosado. Porque los que estaban conmigo en la época de pandemia, puta, querían ver de dónde sacaba todo.
Mire, ¿y eso dónde lo obtuvo? Yo me tenía que meter a la página de afuera. ¿Y eso dónde lo sacó? Ir a buscar. O sea que ya estoy acostumbrado a que perdón, a que me cuestione. Bueno, entonces aquí está el panorama monetario. Eso lo vamos a ver aquí en la clase. Miren, aquí está acumulado del 31 de diciembre al 15 de enero de 2026. Entonces aquí está la columna Banco Guatemala, la columna Bancos del Sistema, y aquí está la interacción de ambos, es panorama monetario. Entonces, por ejemplo, aquí están las reservas. Entonces, de acuerdo con este balance, con el panorama monetario, el Estado de Guatemala tiene en dólares al 15 de enero de 2026 32,000 millones de dólares. Eso es lo que tiene el Banco de Guatemala en reservas. Aquí está todo en quetzales, las reservas están en dólares. Entonces tiene 32,000 millones de dólares en reservas. Por ejemplo, se habla, vamos a ver, aquí está, miren, se habla de que el Estado de Guatemala, el gobierno central, tiene dinero en caja. Entonces miren, aquí está, ¿ve? El Estado de Guatemala, el gobierno central, tiene en caja 16,000 millones de quetzales. Ya se gastó algo, ¿ve? De plano el pago del aguinaldo, porque el aguinaldo pagan el 50% en la primera quincena del año, ¿verdad? Entonces de repente ahí está el pago del aguinaldo y bajó el saldo de caja del gobierno central. Es esto, ¿ve? Posición neta con el sector público. Este es el gobierno central, este es el saldo de caja. Están los créditos de los bancos al sector privado, tanto moneda extranjera, ¿sí? Aquí está el crédito, aquí está el encaje, lo que los bancos dicen que tienen de encaje. ¿Mm? Y lo que el Banco de Guatemala dice que tiene de encaje. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Para el Banco de Guatemala es un pasivo y para los bancos del sistema es un activo, el encaje, ¿ve? Tanto en moneda nacional como extranjera. Aquí está el encaje. ¿Sí? Aquí están los agregados monetarios que habíamos hablado. El medio circulante, numerario en circulación más depósitos monetarios. Luego tenemos el medio de pago totales, dijimos ayer que era M2. Dijimos que era el numerario en circulación más las captaciones. Numerario en circulación más las captaciones. Aquí está, ¿ve? Quiero ver. No, numerario. Me van a poner nerviosos ustedes. Numerario más. Aquí están las captaciones de los bancos del sistema. Aquí está, ¿ve? Sí, estamos bien. Estas son las captaciones de los bancos del sistema. La columna bancos del sistema, estas son las captaciones. En su momento vamos a verlo más despacio. Nos metemos al tema en sí mismo. Pero vamos, este es el panorama monetario, es del sector monetario, y con eso analizamos la situación de los principales agregados monetarios del país. Es una publicación que hace el Banco de Guatemala cada semana. El encaje, aquí están las OEM, las operaciones de monetarias, las famosas OEM que he mencionado yo. Entonces, miren, aquí están las OEM que tiene registrada el Banco de Guatemala, las famosas OEM que el Banco de Guatemala dice que han hecho los bancos del sistema con él. 31,715,7 millones al 15 de enero. Las famosas OEM. Aquí está, vamos a ver, los bancos del sistema, todos los depósitos que tienen, los créditos que han otorgado, ¿sí? El encaje remunerado y no remunerado. También tienen encaje remunerado, que es lo que se conocía como inversión obligatoria. Y aquí está todo. Entonces aquí vamos a ver cómo es el comportamiento de los principales agregados monetarios del país y es del sector monetario, que es lo que nos ocupa en esta clase. Bueno, si estamos bien ahí con tu inquietud. Así es. Pues entonces tenemos el sector fiscal, que está el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Ya dijimos de que presupuesto tiene ingresos y gastos, no solo ingresos.
sino que también tiene gastos. Y como aquí estamos viendo todo un poco, voy a ver la situación del gobierno central. ¿Quieren que les presente la situación del gobierno central al día de hoy? Está bien. Sí. Sí, por favor. Eso va a ser rapidito, permítanme. Estadísticas macroeconómicas. Creo que está aquí. Comportamiento, las principales variables. Aquí está, miren. Situación financiera del gobierno central. Ya está ahí, ustedes no llegaron, entonces yo se los voy a enseñar ahorita, lo que acabo de descargar. Y aquí está. Esta es la situación financiera del gobierno central a diciembre de 2025. Entonces, a diciembre. Entonces, aquí están los ingresos. A y B. Miren, siempre es importante leer las llamadas A y B. ¿Qué significa eso? Preliminar y preliminar con base al presupuesto vigente a noviembre de 2025. Entonces, cifras preliminares, esto con el presupuesto a noviembre. Bueno, el presupuesto aquí está ejecutado. Miren, aquí está el presupuesto de cierre. Ejecutado y de cierre. Entonces, a noviembre de 2025, ¿cuál era el presupuesto de cierre? Y aquí a noviembre de 2025 es el ejecutado. Entonces, aquí están los ingresos, los gastos. Como hay más gastos que ingresos, entonces el déficit fiscal es 35,000 millones de quetzales. Y ese déficit es financiado. Entonces tenemos financiamiento interno. Hay vencimientos, es lo que se tiene que pagar. Y está el financiamiento externo con amortizaciones y desembolso de préstamos. Y entonces el déficit o superávit financiero es cuando tenemos déficit presupuestal ya con financiamiento. Y persistía el déficit, miren. Ponemos en el presupuesto 2025, persistía el déficit de 11,000 millones ya con el financiamiento. Había que buscar más financiamiento. Y está al noviembre del 2025, esto es la disponibilidad en caja. Si está en positivo, ese aumento, 9,534 millones. Hace un rato cuando vi el panorama monetario, ¿cuánto dijo que era la disponibilidad en caja? 16,000 millones. Algo así fue lo que dije, ¿verdad? A enero 2026. O sea que el gobierno cuando cerró el presupuesto 2026 tenía un excedente en caja. Y eso es lo que miramos en el panorama monetario. Y están las variables que están interrelacionadas, pero ya ejecutado a noviembre de 2025 el presupuesto, tenía un saldo de caja a favor del Estado después de haber financiado el déficit fiscal de 9,000 millones. Y vamos a ver, de gastos de funcionamiento, tenían presupuesto de 115,000 millones, a noviembre habían gastado 96,000 millones, o sea que tenían pendientes de gastar en diciembre 19,000 millones, solo en gastos de funcionamiento, principalmente de salarios. Sí, entonces aquí tenemos el presupuesto, la parte fiscal. Y la otra parte del el otro agregado, el otro sector de la economía, mejor dicho. Es el sector externo. Y el sector externo, eso se puede analizar con la balanza de pagos. Nosotros vamos a la balanza de pagos y ahí vemos cómo se comporta el Estado de Guatemala respecto al sector externo. Y se recuerda que en clase dije de que el saldo de contrapartida de la balanza de pagos para igualarla a cero es con las reservas monetarias internacionales o activos de reserva. Mariano, ¿ibas a mencionar algo? No, Werner, gracias. Gracias. Muy bien, entonces ahí tenemos los 4 sectores de la economía: sector real, sector monetario, sector fiscal y sector externo. Entonces ustedes van a ver en la clase de cuentas nacionales o contabilidad social enfocados al sector real, los métodos de cálculo del PIB, PIB real, PIB nominal, etcétera. Conmigo van a ver el sector monetario
En la clase de finanzas públicas, creo que es del 8º semestre, vieron el sector fiscal y en economía internacional el sector externo. Entonces, como les dije ayer, algunos de ustedes en un salón, ustedes vienen en la carrera de economía ahorita con un montón de conocimientos desperdigados. Y en este último año, con el curso de política económica, que es del 10º semestre, y con los cursos del último año, como que se integran todos los conocimientos que ustedes traen desperdigados de semestres anteriores y ya le van a encontrar sentido. ¿Sí? Ya le van a ir encontrando ustedes sentido y sabor a todas las cosas que han estudiado en semestres anteriores. A mí también me sucedió, uno tiene un montón de conocimientos desperdigados, ideas, y al final, pues aquí se van canalizando y ya van tomando una forma, una sistematización. Entonces tenemos los sectores de la economía. Ahora bien, podría existir, esto es a nivel macro. Parece que la economía está dividida en dos, en micro y en macro. Y cuando miramos la economía a nivel macro, estos son los sectores. Ahora bien, si nosotros miramos el PIB del país, está dividido en 3 sectores: primario, secundario y terciario. Ahí estaríamos refiriéndonos al sector real, ¿verdad? Entonces uno mira ya el PIB, la integración del PIB. Entonces dice uno, el sector primario está compuesto por, bueno, el PIB tiene 17 ramas de actividad, dividido en 3 sectores. Sector primario incluye la actividad agricultura y minas. El sector secundario incluye la rama de actividad industria y construcción. Y el sector terciario, el resto, que es el sector servicios. Cuando nosotros miramos, así como que la economía, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, porque estamos viendo el PIB del país, cómo está integrado por ramas y por sectores. Aquí estamos hablando a nivel macro y estamos hablando de cómo se analiza la economía de los diferentes sectores, el sector real, el sector monetario, el sector fiscal, el sector externo, y es lo que les acabo de decir, los cursos que ustedes han recibido en la carrera, pues aquí están como que las áreas en las que uno tiene que analizar. Yo tengo no sé si la buena o mala suerte, que me ha tocado estar haciendo exámenes privados del área de economía aplicada. Entonces, en el área de economía aplicada, pues yo agarro los programas de los cursos de ustedes del área de economía aplicada. Entonces, ahí están, pues, cuentas nacionales, ciclos económicos, está economía internacional, está finanzas públicas. Entonces, yo agarro los programas de esos cursos y voy desarrollando los exámenes privados de economía aplicada. Y por lo regular pongo cosas del sector fiscal, aunque yo no trabajo en el sector fiscal, un curso del sector fiscal, pero fíjense que yo considero de que un economista tiene que conocer lo suficiente del sector fiscal. Si uno analiza los ministros de finanzas, por lo regular son economistas. Y un economista tiene que dominar, es parte de su lenguaje, el tema fiscal y también el PIB, incluso la inflación. Hay gente que en la calle dice, es que eso de inflación solo los economistas lo entienden. Pues bueno, entonces para mí, pues los exámenes privados, a veces me voy por esas ramas o por esos sectores de la economía fiscal y sector real, porque es lo que debería de conocer un economista. Incluso pongo algunos temas de inflación. Muy bien. Fíjense que en nuestro país, en el año 2005, el Banco Guatemala cambió de metodología de trabajo. Y siempre el objetivo ha sido controlar la inflación. Y el cambio metodológico que se hizo porque con el esquema o la metodología anterior se tenían resultados, pero las autoridades de ese momento pues consideraron de que migrar a esta metodología de trabajo que se llama metas explícitas de inflación o inflation targeting en inglés,
se iban a tener mejores resultados. También acordémonos de que se dan modas a nivel de bancos centrales, de instituciones financieras, a veces hay modas y hay cosas que resultan con buenos resultados. Entonces, en Latinoamérica se empezó a implementar este esquema de trabajo. Primero que todo, este esquema no fue inventado por ningún banco central de América. Fue ideado en Nueva Zelanda en los años 90, este esquema de trabajo. Y después, como tuvieron buenos resultados, en muchos países, muchos bancos centrales empezaron a migrar a esta metodología. No todos están en esta. Por ejemplo, de Centroamérica, solo Guatemala y Costa Rica están bajo este modelo de trabajo, este esquema para los bancos centrales para lograr su meta de controlar la inflación, su objetivo. Y en América Latina, aparte de Guatemala y Costa Rica, me parece que Perú, Chile, no estoy seguro si Colombia también está dentro de este esquema de trabajo. Los demás países no están en el esquema de metas explícitas de inflación. Y la diferencia está en que antes del año 2005 y otros países como Honduras, como Nicaragua, como Bolivia, Argentina, su su modelo de trabajo, su esquema de trabajo, los bancos centrales para alcanzar la meta de inflación es agregados monetarios. Guatemala sí tenía el esquema de agregados monetarios antes del 2005. Y en el 2005, a partir del año 2005, ya 20 años, utiliza este esquema de trabajo, esquema de metas explícitas de inflación, inflation targeting, como lo acabo de decir. Bueno, en este esquema de trabajo, el ancla de la política monetaria es la inflación. Por eso los bancos centrales que están dentro de este esquema de trabajo se fijan solo en la inflación. Y eso hace pensar que los bancos centrales descuidan otros objetivos o descuidan otras variables. No es del todo así, pero sí el Banco Guatemala, en el caso de nuestro, el Banco Central en el caso de nuestro país, está enfocado solo en inflación y eso es su desayuno, almuerzo y cena y creo que hasta cagan eso. Entonces es como la metodología de trabajo. Entonces este esquema de trabajo, estrategia de política monetaria basada en el seguimiento más directo de objetivos de inflación, es un marco para aplicar la política monetaria y tiene pues sus bondades. Los bancos centrales que migraron a este esquema de trabajo dicen que les ha dado mejores resultados y le da más credibilidad a los bancos centrales porque su esquema de trabajo, sus metodologías son más públicas. Su actuar es más público. Entonces, este esquema de trabajo tiene pues un horizonte de largo plazo. La estabilidad de precios, el control de la inflación como objetivo y un horizonte de largo plazo de 2 o más años. Cuando el Banco de Guatemala migró a este esquema de trabajo, creo que la meta de inflación era 4.5. En el 2013 la bajaron a 4% la meta y desde el año 2013 que no han cambiado la meta de inflación. Entonces es un horizonte de 2 o más años. Es una visión de largo plazo. Hay una banda de inflación y anuncio público. Entonces las autoridades monetarias, pues todas las actuaciones en materia de política monetaria para alcanzar el objetivo de controlar la inflación, pues todo lo hacen público y es como que de las bondades de este esquema de trabajo. Aumento de la discrecionalidad de las autoridades en el corto plazo. La discrecionalidad es de que las autoridades monetarias, es decir, la Junta Monetaria, ¿verdad? Ya dijimos quiénes son ellos. La Junta Monetaria, la ley le marca hasta dónde pueden llegar, pero la autoridad monetaria tiene más margen de maniobra para actuar en determinado momento. En cambio, en el esquema de agregados monetarios, las autoridades monetarias pues tienen que pedir al Congreso
alguna modificación legal para poder actuar. Entonces, es una de las ventajas de este esquema, la mayor discrecionalidad para las autoridades monetarias. También hay variables informativas de coyuntura económica. Entonces, hay 3 agregados monetarios. Emisión monetaria, crédito y medios de pago son variables de seguimiento de la política monetaria. O sea, el hecho de que el Banco Central de nuestro país haya migrado a un esquema de trabajo de metas de inflación, no quiere decir que haya descuidado el comportamiento de los agregados monetarios, porque ya se ha dicho en la clase de que en el largo plazo la inflación es un fenómeno puramente monetario. Entonces no han abandonado los agregados monetarios, pero son variables de seguimiento y son variables de coyuntura informativas. Simplemente son una referencia. También están las variables relacionadas con la formación de expectativas. Y para medir el impacto del esquema de trabajo, en el caso de los bancos centrales que están dentro de las metas explícitas de inflación, dentro de esta metodología, pues hacen una encuesta mensual que se llama encuesta expectativas económicas. En esta encuesta expectativas económicas, pues le preguntan a los entrevistados sus proyecciones de inflación. Pero es un panel de analistas, o sea, no se lo van a preguntar a Juan de los Palotes, sin el ánimo de subestimar, o no se van a poner en la pasarela o en el mercado del guarda. Mire, ¿y usted cuánto cree que va a ser la inflación este año? Porque en general la gente de repente no entiende del tema o va a decir cualquier disparate. Entonces, por ejemplo, ustedes que ya son versados en el tema económico, si yo les preguntara, mire, ¿cuál es su pronóstico de inflación para este año? Por ejemplo, si yo le pregunto a Julio Mijangos, ¿qué me dirías? Julio Mijangos, ¿cuál es tu pronóstico de inflación para este año? Brian, ¿ya mandaste la asistencia, el link para asistencia, Brian? Ah, sí. Sí, licenciado, ya lo mandé. Gracias. Entonces, el compañero Barrientos, Mijangos, perdón, si le preguntara, mire, ¿cuál es su expectativa de inflación? ¿Cuánto cree que va a ser la inflación? Julio, ¿cuánto dirías? Por lo menos para el 2026. ¿Está Julio Mijangos? ¿Está Julio? Yo creo que ya está ahí apartando mesa para más tarde. Bueno, preguntémosle a Karen López. Karen, ¿cuál sería su pronóstico de inflación para este año? ¿Cuánto cree que cierre la inflación este año? Yo diría que tal vez del 4%. Sí, va a estar dentro de la meta. No, la meta es 4%, entonces usted cree que sí va a estar dentro de la meta. Sí, ¿Verdad, Karen? licenciado. Va. Entonces, por ejemplo, usted que ya escuchó sobre el tema, que ya estudió, que me entiende, no va a decir, puta, yo creo que 20%, va. Sí, pero ustedes van a la calle, le preguntan a alguien ahí en la pasarela, mire, ¿cuánto va a ser la inflación? Ah, puta, usted yo creo que va a estar bien jodido porque este año la gasolina, que el no sé qué, empieza la gente a alegar. Entonces, esa encuesta que hace el Banco de Guatemala para formación de expectativas, pues se lo practica a un panel de analistas privados, personas que ya conocen del tema. No se lo van a preguntar a cualquier Juan de los Palotes. Bueno, entonces, ese sería el pronóstico. Y para Leila Pernilla, ¿cuánto sería su pronóstico de inflación? Igual y que esté por la meta. Estaría dentro de la meta. Bueno, está bien. Y como lo acabo de decir, es de largo plazo el esquema de metas de inflación. Pues otras ventajas es de que hay una percepción generalizada en la sociedad de las ventajas de la estabilidad de precios. Fíjense que yo me recuerdo bien hace algunos años, un día de elecciones, segunda vuelta, no me recuerdo si fue cuando ganó este señor o el anterior, y ahí entrevistan un montón de gente, ¿va?
cuando están ahí, que todavía están esperándose los resultados, y ahí hacen entrevistas entonces me recuerdo que entrevistaron a un economista. Me voy a reservar el nombre, de repente lo conocen. Y entonces este señor dijo de que él esperaba de que el nuevo gobierno, a través del Banco Central, no se fijara solo en la inflación, sino que en otras variables macroeconómicas. Porque el Banco de Guatemala en nuestro país solo es inflación y no se fija en otras variables. Y que la inflación ya estaba controlada y que no sé qué. Bueno. Y está bien. Sin embargo, cuando uno mira las cifras de inflación, las tasas de inflación de los años 80 y 90, pues habían tasas de inflación del 30%. Ustedes pueden ir a revisar las cifras en la página del INE. Inflación de los años 80 y 90. Hasta el 30%, 60% tasas de inflación bien altas. Entonces, ahora como se da por sentado de que la inflación es baja y estable, entonces ya es una variable que hay que dejarla y que hay que enfocarse en otras cosas. Sin embargo, el objetivo del Banco Central, de acuerdo con la ley, con su ley orgánica, es eso, y para eso existe, y está enfocado a eso. Y todos sus recursos humanos, técnicos, financieros, lo orientan a ese objetivo de controlar la inflación, con los instrumentos que la ley le dispone. Entonces, ¿cómo se llama? Como la inflación ya es controlada en Guatemala y es baja y estable, entonces no se piensa cómo fue la inflación en los años 80 y 90 y cómo fue que la lograron bajar, cómo la lograron hacer baja y estable y cómo se estabilizó. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como algo positivo y algo que le damos por sentado. Pero si viniera un gobierno y empezar a gastar a manos llenas y a endeudar el país, entonces pues provocaría altas tasas de inflación, como ha ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, en otros países, donde las tasas de inflación ya son de 2 o incluso de 3 dígitos. Entonces ahí, ya, sí es que es culpa del Banco Central. Muy bien, hay un seguimiento directo a la inflación y el aumento en la transparencia aumenta la credibilidad del Banco Central. Y entonces, yo lo mencioné aquí en la clase, cuando el Banco Guatemala propone o publica, mejor dicho, una tasa de interés líder, pues hace una conferencia de prensa. Entonces hay un cronograma, hay una programación de 8 veces al año. Entonces, con base a ese programa, a esa programación, durante 8 veces en el año, la autoridad monetaria revisa la tasa de interés líder con base a un documento y con base a escenarios, pues toma decisiones de aumentar o disminuir la tasa de interés líder o mantenerla. Y eso lo hace público, lo suben en su página, hacen una conferencia de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso es parte del esquema de metas de inflación. Ahora bien, como todo en la vida no es miel sobre hojuelas y todo tiene ventajas y desventajas, también está una de las desventajas es de que los choques de oferta no anticipados producen desviaciones respecto al objetivo. Y en algunas ocasiones la autoridad monetaria no reacciona de manera inmediata. Es como un barco grande, ¿verdad? El moverse le lleva más tiempo, aunque disponen de instrumentos y discrecionalidad. A veces este esquema de trabajo no permite que se anticipe a los hechos. Entonces, es una de las desventajas. También el objetivo, que es controlar la inflación, a veces supone el descuido de otros objetivos. Por ejemplo, el crecimiento de la economía. El Banco Guatemala no busca que la economía del país crezca. La mide, eso sí, con la sección de cuentas nacionales, toda la metodología, etcétera, etcétera. Pero cuando modifican la tasa de interés líder, el Banco de Guatemala no lo hace pensando en que la economía crezca o que se recupere, algo así. Lo hace pensando en que la inflación sea baja y estable y esté dentro de la meta, esté dentro del rango de la meta.
no piensa en otra cosa. Entonces, es una de las desventajas de este esquema de trabajo. Y también este esquema de trabajo pues, dice que no está claro que los bancos centrales ejerzan mayor control sobre la inflación que sobre los agregados monetarios. Entonces, lo dije hace un momento, los agregados monetarios que reflejan el aumento del, como su nombre lo dice, va del medio circulante, del dinero en circulación. En este esquema de trabajo se hace pensar, se piensa muchas veces de que el Banco Central descuida el comportamiento de los agregados monetarios. Entonces, como que son las desventajas de este esquema de trabajo. En Guatemala, como lo dije hace un momento, se implementó en el año 2005. La tasa de interés líder es para depósitos a un día y se basa en 4 pilares de este esquema de trabajo. Flexibilidad cambiaria, tenemos un tipo de cambio flexible, credibilidad en las actuaciones, la autoridad monetaria, sus actuaciones las hace públicas, tiene discrecionalidad, de eso le da independencia, y también hay rendición de cuentas, porque la información de las actuaciones en materia de política monetaria, pues las hacen públicas. Entonces, solo voy a presentar, para dar un ejemplo, cómo es de que la autoridad monetaria, en el caso de nuestro país, ha hecho público su actuar en materia de política monetaria. Vamos a ver, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, entramos a la página del Banco Guatemala y vemos publicaciones, conferencias de prensa, 2025. Estamos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí se mira el año 2025. Por ejemplo, en noviembre, decisión de tasa de interés líder. Esto fue en febrero, pero me voy a poner la más reciente. 30 de abril. Bueno, ustedes pueden descargar eso, me lo acaban de ver que lo obtuve. Entonces, conferencia de prensa en noviembre de 2025. Decisión de tasa de interés líder, entonces decidió por unanimidad reducir el nivel de tasa líder de 4 a 3.75. La redujo 25 puntos básicos. Cuando se habla en economía de puntos básicos o puntos porcentuales, es esto. Miren, como entre 3 y 4 hay 100 puntos básicos. Entonces, o 100 puntos porcentuales. Entonces, aquí se dice, bueno, la autoridad monetaria bajó la tasa entre el líder 25 puntos básicos o 25 puntos porcentuales. Es esto. Entonces, aquí está y dice, bueno, cómo se ha comportado desde el año 2013, cómo se ha ido comportando la tasa de interés líder. Dijeron ellos, bueno, tomó en cuenta las previsiones de crecimiento económico para la economía mundial, los principales socios comerciales, las economías más importantes del mundo. Cómo ha estado el comportamiento en el precio de las materias primas, los commodities, ¿verdad? El petróleo. Ahí se mira que hay una tendencia hacia la baja en ese momento, ¿verdad? El pronóstico, hay una tendencia hacia la baja en el petróleo, miren, de 64 a 59, esto es en noviembre. Había una tendencia hacia la baja en el precio del petróleo, no habían presiones inflacionarias. La inflación en las economías más desarrolladas en América Latina, había una tendencia a la baja en la inflación. En Centroamérica y la República Dominicana también la meta y la observada. En el entorno interno, en ese momento había una expectativa de crecimiento de la economía. El índice de confianza de la actividad económica, el ICAE, hay una tendencia hacia el alza y está por encima de la media del margen tolerable, que es 50 en este índice de confianza. El IMAE, un índice de tendencia a la economía va al alza. El crédito
estas son las remesas. Miren, el ingreso de divisas por remesas había alza y había proyecciones positivas para el año 2026, menores, pero siempre eran positivas. También las exportaciones, un alza en las exportaciones, en las importaciones también, es decir, un crecimiento del comercio. En el sector monetario, en ese momento había una proyección de crecimiento del crédito. Miren, se tenía 8.9 y la expectativa para el 2026 era de 10.5. La inflación total, entonces, en su momento había una proyección de que sí iba a subir. Sin embargo, las variables indicativas también, las expectativas de inflación para 12, 24 y 60 meses en el largo plazo decían que iba a bajar. Y entonces, todos esos elementos tomó en consideración la autoridad monetaria para bajar la tasa de interés líder en el mes de noviembre, que fue la última revisión del 2025. Entonces, eso lo hizo público. Entonces, la autoridad monetaria hace pues, dentro de este esquema de trabajo, hace públicas sus actuaciones. A ver, aquí estamos. Muy bien. ¿Preguntas con lo que dije el día de hoy, jóvenes? Hasta aquí nos quedaríamos entonces. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Muy bien, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy.